Miren, en Argentina el dólar es mucho más que una simple moneda. Es como un termómetro de la confianza, de la política y hasta del miedo. Y en los últimos días, bueno, ese termómetro se fue a las nubes, desatando una verdadera tormenta económica. Así que vamos a meternos de lleno a desglosar qué está pasando, por qué es una movida tan arriesgada y qué significa todo esto para el futuro del país. Bien, para entender todo este lío, vamos a seguir el camino del dinero. Primero, la fiebre del dólar que prendió todas las alarmas. Después, la apuesta, una apuesta muy arriesgada del gobierno. También veremos por qué los analistas no se ponen de acuerdo. Y por último, bueno, ¿en qué encrucijada queda la economía argentina? Ok, empecemos. Todo esto explotó con una subida, pero una subida vertiginosa en el mercado de cambios, que la verdad puso a prueba todas las defensas de la economía. La semana de la crisis arrancó con una calma que, bueno, parecía solo aparente. El miércoles el Banco Central salió a intervenir con 53 millones de dólares para defender al peso. Ojo, es una cifra importante, pero en principio algo manejable. Pero la cosa se puso heavy muy rápido. Para el jueves, la presión del mercado era tremenda. La demanda de dólares era voraz. Tanto que la intervención tuvo que multiplicarse por 7, casi 380 millones de dólares en un solo día. Lo que empezó como una defensa modesta, de repente, se transformó en una batalla campal. Y el viernes se rompió todo. El Banco Central tuvo que salir a vender casi 680 millones de dólares más. A ver, hagamos la cuenta. En solo 3 días, en 72 horas, se esfumaron más de 1.100 millones de dólares de las reservas. Es una cifra que de verdad asusta y nos muestra la magnitud del pánico que había. Y uno se pregunta, ¿qué detonó todo esto? La respuesta es una palabra: incertidumbre. Con las elecciones de octubre a la vuelta de la esquina, tanto los inversores como la gente de a pie corrieron a refugiarse en el dólar. ¿Por qué? Por miedo a una devaluación. Esto es un clásico en Argentina. La incertidumbre política pero casi siempre termina en una corrida hacia el dólar. Frente a esta sangría de reservas, el gobierno obviamente tenía que hacer algo. Y su respuesta fue una estrategia con dos caras. Una muy pública, muy desafiante, y otra más por lo bajo, buscando ayuda afuera. La primera parte de la jugada fue una demostración de fuerza total. El ministro de Economía salió a decir, y cito, vamos a vender hasta el último dólar. Un mensaje clarísimo para el mercado, como diciendo, ojo, no apuesten contra el peso, porque estamos dispuestos a todo para defenderlo. Pero acá viene lo que realmente desconcertó a todo el mundo, el cambio radical en el discurso. Fíjense, en apenas una semana pasaron de decir que se estaban sobredimensionando las elecciones a plantearlas como una lucha de somos nosotros o el comunismo. Esta falta de coherencia, la verdad, solo le echó más leña al fuego de la incertidumbre que supuestamente querían apagar. Y mientras por un lado mostraban esta postura de fuerza, por el otro se movía la segunda parte del plan: buscar un salvavidas financiero. El presidente confirmó que había negociaciones muy avanzadas, al parecer con el Tesoro de Estados Unidos, para conseguir fondos y pagar la deuda. Esto es una señal clarísima de que las reservas que tienen quizás no alcancen. Y claro, esta doble estrategia, por un lado prometer vender todo y por el otro buscar ayuda, es justo lo que tiene a los analistas con opiniones totalmente opuestas. Y nos deja con la pregunta del millón: ¿es creíble esta estrategia? Y más importante todavía, ¿a qué costo? Y acá es donde la cosa se pone más complicada, porque los expertos que miran todo esto, la verdad están totalmente divididos. Para algunos, es una estrategia necesaria. Para otros, es un camino directo al desastre. Hay un concepto que aparece mucho en los análisis: el riesgo reputacional. ¿Qué es esto? Es simple. Después de una larga historia de promesas económicas que no se cumplieron y de cambios de planes, el mercado se pregunta, ¿y por qué esta vez va a ser distinto? La credibilidad del gobierno está totalmente en juego, y eso, claro, le quita fuerza a cualquier cosa que anuncien. Las críticas apuntan a un dilema que se ve muy claro acá. Miren, vender reservas para frenar el dólar te deja sin plata para pagar la deuda, y eso genera un círculo vicioso. Cuanto más vendes, más miedo hay de un default. Y vean el último punto, que es el que le pone los pelos de punta a más de uno: el miedo de que ese último dólar que prometen vender salga de los depósitos en dólares de la gente en los bancos. Este gráfico lo deja súper claro. Es la relación que tiene a los inversores de cabeza. A medida que el Banco Central vende reservas y estas bajan, ¡pum!,
Sube el riesgo país. ¿Y qué es eso del riesgo país? Básicamente es el extra que tiene que pagar Argentina para que le presten plata. Y ahora mismo está por las nubes, lo que refleja una desconfianza total. Bueno, y con todo este panorama, ¿qué significa para quienes invierten y para el futuro de la economía argentina? Esto deja a los inversores en una encrucijada total. Por un lado está el argumento optimista, que es tentador, ¿eh? Los bonos pagan rendimientos altísimos y la deuda del país en relación a su economía no es tan grande. Pero del otro lado, el argumento pesimista pisa igual de fuerte. El riesgo político es gigante y la estrategia de ahora está quemando las últimas reservas. Es sin dudas una apuesta de altísimo riesgo, donde se puede ganar mucho o perderlo todo. Y acá aparece algo muy interesante, una señal que va a contramano de todo. Mientras muchos inversores de afuera salen corriendo, algunas de las empresas más grandes de Argentina, como Vima o Pampa, están usando su propia plata para recomprar sus acciones. ¿Qué nos dice esto? Que ellos creen que, a pesar de todo el caos, sus empresas valen mucho más y ven una oportunidad única a largo plazo. Al final todo se resume en una sola pregunta: la estrategia del gobierno. ¿Es un riesgo calculado? ¿Un puente para llegar a las elecciones y después estabilizar la economía? ¿O es un puente que no lleva a ninguna parte, que solo está pateando para adelante una crisis que será inevitable y todavía peor? La respuesta, sea cual sea, va a definir el futuro económico de Argentina en los próximos meses, sin ninguna duda.